hecho una gran venta, el señor Esteban Gil García. ¿Cómo va, Esteban? Otra vez te saludo, por las dudas. Ese Edu, ¿cómo te va? Si te había ido. Nada, por favor. Sí, habías prometido una serie de Sí. cárcel distinta a lo que sería El Marginal y Sí. En el Barro. Sí, basada en una historia real que Ajá. se llama Espartanos. En este caso la serie está protagonizada por Guillermo Fenning, está también Pablo Rago, Lautaro Delgado y Carla Pandolfi. Está con la participación de algunos ex-Pumas. La serie tiene 8 capítulos de 35 minutos cada uno. Reconstruye una experiencia transformadora. Aparece Agustín Pichot como productor de la serie, y también va a haber algún personaje que lo representa haciendo de Pichot. Bueno, ahí es raro porque Pichot no hizo de sí mismo, sino que hace como un actor. Convocan un actor para que haga de él. La serie está inspirada en hechos reales. Contamos de qué se trata. Eduardo Coco Oderigo es un abogado penalista, es jugador de rugby, quien en el 2009 impulsa un proyecto inédito en una unidad penal hasta ese momento, que es formar un equipo de rugby compuesto por personas privadas de su libertad. El objetivo obviamente no era deportivo, sino social. Era tratar de apelar a herramientas que tiene el juego, como obviamente la disciplina, el respeto, el compromiso de trabajo, para la reinserción. Ahí estamos viendo, sí, parte de lo que es justamente la serie Espartanos. La serie está en clave de drama carcelario. Habla de la consolidación, del nacimiento del equipo, la consolidación, pero también en un contexto hostil donde obviamente están los abusos de poder, el entramado de corrupción entre lo que serían los guardiacárcel con los presos para la venta de drogas. Y en ese territorio hostil, como decíamos, aparece, el rugby como una forma de crear una identidad, de dar herramientas de solidaridad, de equipo, y también una búsqueda de la reinserción de los presos. En 8 capítulos nos va a ir contando cómo se va desarrollando el equipo, las distintas dificultades que tienen, los partidos que juegan, que obviamente son al aire libre, con lo cual traían todo un problema para la institución, porque cada juez debía firmar, obviamente, que ese detenido debía salir, aunque sea por unas horas. Y después muchos de los que van saliendo en libertad, algunos logran reinsertarse laboralmente, otros tienen más dificultades, otros obviamente vuelven al delito nuevamente. Entonces, es medio variopinto, en el sentido que es una historia coral que nos va contando lo que va pasando con los distintos integrantes y lo que se trató de este proyecto, que además después armó una fundación y trabajó la reinserción de justamente de aquellas personas que estaban privadas de su libertad cuando salen, que tengan la posibilidad de conseguir un trabajo, que quizás es lo que más se le dificulta muchas veces, y por lo cual vuelven a delinquir, ¿no? Sí, muestra, ¿no?, lo que pasa con aquellas personas cuando recuperan la libertad. Sí. La verdad que es el punto más complejo, seguramente, y este ha sido un modelo llevado a distintos lugares. Claro, después se convirtió en un modelo que se llevó a distintos lugares, pero muchas veces como el deporte puede, a través de lo que es la idea de equipo, la solidaridad, la disciplina física también, la estrategia, cómo puede utilizar para que determinados convictos empiecen a desarrollar, una disciplina y una idea también, como decíamos, de solidaridad entre ellos. Tuvo un desarrollo importante en provincia de Buenos Aires. Justamente recuerdo que los espartanos llegaron a jugar anterior a un partido de los Pumas. Tuvieron una invitación. Creo que en ese momento la provincia estaba Scioli. Yo ahora que lo decís, Esteban, empiezo a recordar, en realidad no sabía que esta serie estaba basada en eso.
Pensé que era otra cosa. Sí. Sí, recuerdo ese momento. Bueno, la verdad que fue un equipo de rugby que tuvo un apoyo de los Pumas. Por eso Agustín Pichot es el productor de la serie. Después aparecen 2 ex Pumas. Está Juan Manuel Leguizamón y Javier Ortega Decio, quienes hacen de los acompañantes justamente de Eduardo, que es el abogado penalista que empieza a dar justamente rugby en el penal y termina conformando este equipo espartanos que bueno, la verdad que tuvo un gran desarrollo. Después terminó con una fundación y se encargó de trabajar justamente por la reinserción de las personas que presas cuando conseguían su libertad. Y aparece mucho el debate de la cárcel como castigo, como reinserción, ¿no? El sistema penitenciario argentino y la unidad como un espacio atravesado de violencia, con lógicas de corrupción, pero sin embargo también con la posibilidad muchas veces de que tienen algunos presos de poder reinsertarse, ¿no? En ese sentido me parece que se aleja, sin romantizar tampoco la cárcel, pero se aleja de algunas narrativas como puede ser En el Barro o En el Marginal, y también mostrando la posibilidad de algunas salidas para los convictos, como diciendo no romantizarlo, y también mostrando que han hecho muchas veces cosas atroces, ¿no? Obviamente por eso están presos. ¿Qué plataforma, Esteban? Está en Disney. Bien. ¿Sí? Es una serie de 8 capítulos. La verdad que es y breve interesante. Cada uno, ¿no? Sí, de 35 minutos. Es interesante acercarse, me parece, a la serie y conocer lo que fue esta experiencia. Justamente a través de lo que es, como decíamos, un deporte que también es considerado elite, ¿no? Porque eso es un deporte decir, ¿no? de sectores medios o de sectores altos, ¿no? Justamente, y no que, es que el lo juegan sectores populares. Popular argentino. No, para nada. Entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, también se juega un poco con la idea de que, bueno, cuando empiezan, nadie sabía jugar al rugby. Claro. Eso mismo, o sea, nadie venía. No conoces tan claramente las reglas y todo eso. Entonces, bueno. No es como el fútbol, que si armás un equipo de fútbol es muchísimo más simple, porque todos de alguna manera hemos jugado alguna vez al fútbol, ¿no? Y conocemos las reglas y miramos partidos. Bueno, ahí había un desconocimiento del rugby. Lo cual también lo hace más interesante para el proyecto mismo, igual, ¿no? Sí. Bueno, la verdad me encantó esta recomendación. Y si tenemos que ir al cine, ¿qué? Bueno, y si tenemos que ir al cine, voy a recomendar en el Cine Select se va a proyectar La Hora de los Hornos, una película de 1968 dirigida por Fernando Pino Solanas y Octavio Chetino. Es un documental fundacional para el cine latinoamericano, porque obviamente estaba en un marco de ebullición política. Recordemos que en ese momento gobernaba Onganía en nuestro país. El peronismo estaba proscripto, pero a la vez estaba vigente la Revolución Cubana. Se muere cuando están haciendo la película, bueno, es asesinado en Bolivia el Che Guevara. Están los movimientos de liberación en Asia y en África, justamente. Bueno, Lumumba también como un dirigente tercermundista muy importante. Recordemos intelectuales como Sartre, como Frank Fanon, el peronismo de izquierda con John William Cook, o el nacionalismo revolucionario popular, Scalabrino Ortiz. Bueno, lo que hace es recoger todo eso, ¿sí? Justamente la Hora de los Hornos, darnos justamente llamar a la insurrección de la juventud. La verdad que La Hora de los Hornos tiene uno de los comienzos más lindos para mí del cine. Ahí vemos algo, porque en realidad empieza bastante negro el comienzo de La Hora de los Hornos, y lo que vamos viendo son imágenes de represión, ¿sí? Y después algunos carteles que ahí se van mostrando, obviamente,
que van haciendo frases del Che Guevara, de Sartre, de Perón, de Frank Fanon, con unos bombos que es Domingo Cura, claro. que los toca, con unos cantos africanos. Y uno cuando lo escucha se te parte la cabeza. Es un llamado directamente a la insurrección. Y las imágenes, bueno, son imágenes brutales de represión política. A ver si... Por ahí digo una burrada, Esteban, vos que sos un especialista. ¿Tiene algo esta película como de... Y lo pensaba en la época en que se hizo, como muy de videoclip por momentos. Sí, totalmente. Está lleno de imágenes y te pasea por todos los lugares y te golpea de una manera. Pero yo creo que o sea, fue tanto el impacto de La Hora de los Hornos en el cine contemporáneo que hasta cuadernos de cine, digamos, que habían fundado la Nouvelle Vague, que Godard... Le dedicaron críticas, le hicieron entrevistas a Pino Solanas, porque recordemos que Pino Solanas en ese momento venía de la publicidad. Él tenía justamente una agencia de publicidad que se llamaba Swing. Él hacía la música centralmente, pero después empezó a dirigir algunas publicidades. Y hay una idea muy moderna para mí. Hay una idea como muy... inclusive hay un uso irónico de las élites. Por momentos se ríen bastante de las élites argentinas, entonces van mostrando distintos momentos de veraneo de las élites y aparecen como soliloquios, ¿no? Como lo que están pensando esa persona, construido con actores, y eso es como muy divertido. Y después, bueno, se pasa de ahí a situaciones como, bueno, muestran justamente la muerte del Che en Bolivia, o estas escenas como decíamos, bueno, hay muchos intelectuales también que prestan testimonios. Se puede ver Ortega Peña, Eduardo Duhalde. La verdad que en ese sentido para mí es interesantísimo. Eduardo Duhalde, Luis Eduardo Duhalde. Sí, Luis Eduardo Duhalde, sí. El abogado. El abogado que después fue de Derechos Humanos, claro. De Derechos Humanos de Néstor Kirchner. Sí, la verdad que para mí es interesantísimo lo que hizo Pino Solanas con La Hora de los Hornos. En algún reportaje justamente con Felipe Piña, él dice que La Hora de los Hornos para vos es mi DNI, ¿no? Bien, entonces, qué linda definición. Me parece que es interesante. Bueno, es como lo que me constituye como identidad. Y es tal el impacto de La Hora de los Hornos, porque obviamente es una película que se pasa en la clandestinidad, no se pasaba en salas. Entonces se pasaba en sindicatos, se la proyectaba gente de manera, digamos, clandestina, que llega Perón, y Juan Domingo Perón, proscripto de la Argentina, viviendo en España, en Puerta de Hierro, lo quiere conocer a Pino Solanas y Octavio Schettino, y ellos le proponen justamente grabarlo, porque en ese momento el peronismo obviamente estaba proscripto, Perón también, y lo que llegaba a la Argentina eran cassettes de manera clandestina, pero no había una imagen de Perón hablando. Claro, no había imagen. No había imagen. Entonces había toda una generación que no lo había escuchado a Perón hablar. Entonces hacen justamente actualización doctrinaria, la revolución justicialista, esos grandes reportajes a Perón. Y bueno, la verdad que es interesantísimo. Y hay una idea también que ahora se juega mucho de que se trata de rejuvenecerse a los líderes políticos. Bueno, Pino Solanas cuenta un poco la idea de tratarlo de mostrarlo ágil a Perón, tratarlo de mostrarlo joven, vivo, ¿no? También. Claro, exacto, ¿no? Por eso parecía como fumando, parecía hablando. Hay escenas, digamos, que va como corriendo Perón, ¿no? Con mucha energía. Se lo ve en la casa justamente en Puerta de Hierro, subiendo las escaleras. La verdad que en ese sentido es interesantísimo. Y cuenta Pino Solanas en varios reportajes que él tuvo una situación muy tirante con López Rega por el tema del material, y que López Rega, bueno, era el que lo quería editar, y que inclusive
han llegado casi a irse a la mano Pino Solanas y López Qué personaje Rega, siniestro, un personaje Esteban. siniestro que después iba a conformar la AAA, que ya quería ser como el que... Ya era un censurador. Ya era un censurador y quería ser el que organice el material, y hasta tuvo que mediar, digamos, en ese momento Juan Domingo Perón para decirle, no, estos chicos tienen todo mi apoyo. Bien. El documental lo hacen ellos, pero bueno, ya estaba ahí López Rega haciendo, digamos, de la suya y queriendo utilizar, digamos, la imagen de Perón para escalar políticamente. ¿A qué hora, Esteban, tenés ese dato? Sí, a las 20:30, en la hora de los hornos. La verdad que es un documento político interesantísimo para todos aquellos que quieran saber qué pasó en América Latina, qué pasaba en África, qué pasaba en Asia, los movimientos del tercer mundo, los movimientos de liberación. Se habla mucho en la película del concepto de liberación nacional, antiimperialismo, bueno, con frases de Mao Zedong, del Che Guevara, de Fran Fanon, Los Condenados de la Tierra, ¿no? Un libro que se sacan un montón de frases. En algún momento se dice el espectador, cada espectador es un cobarde, ¿no? O sea, la idea de que en realidad hay un tercer cine. Está el cine de Hollywood, está el cine europeo, el cine de vanguardia, el cine de autor, y hay un tercer cine que no tiene que tener espectadores, que tiene que tener personas que pasen a la acción, ¿no? Justamente. Eso es un poco lo que pregonaba La Hora de los Hornos. Esteban, un placer escucharte. Esteban Gil García, aquí en Radio Transmisor 97.1.